¿Cómo están amigos? Muy buenos días. 9 de la mañana con 3 minutos. Le damos la bienvenida a usted que está en sintonía de Madero FM y Desierto de Atacama Televisión a su programa Razones de Estado, el espacio donde analizamos la actualidad nacional e internacional con una mirada crítica y reflexiva. Vamos a darle la bienvenida al doctor en comunicación y cientista político, don Percival Madero. Buenos días. Buenos días, Douglas, gusto saludarte. El abrazo cordial y afectuoso para ti y para todos ustedes, distinguidos auditores y televidentes, en este lunes 17 de agosto, donde siempre como día lunes hay muchas cosas que observar, muchas cosas que ver, muchas cosas que analizar, que pasan por nuestro país, por el mundo, pero hoy día creo que tenemos que hacer un alto en una situación que tenemos que mirarla con más acuciosidad, yo diría con más claridad y sobre todo con un sentido de futuro y también un sentido de poder. Y nos vamos a referir a una situación importantísima que está pasando a propósito de la reciente reunión que hubo en Panamá con todos los ministros de defensa de América Latina, donde Chile participó como observador y donde se empiezan a imponer situaciones de tipo geopolítico en esta lucha que hay entre los grandes poderes Estados Unidos y China. Y eso, distinguidos auditores, es un tema al cual nosotros no hemos estado sometidos con el rigor desde como lo vemos. En el sentido de que aquí hay un afán de Estados Unidos de que en todos los espacios donde China ha logrado entrar, estos empiecen a tener palitos. Es decir, que se empiecen digamos, yo diría, a distribuir, por decirlo así, eh, mejor el poder para que se sepa qué país está bajo la influencia de quién y por qué. Y yo creo que, siendo nosotros un país chico, eh, pobre, endeudado, alejado de la contingencia mundial, porque estamos ahí al final de la cola del mundo, y que hemos hecho cosas interesantes, en el sentido de que hemos logrado tener, tal vez más que ningún país de América Latina, tratados de libre comercio, que incluso están vigentes con Estados Unidos y que tienen arancel cero. Hoy día se nos trata de imponer para alguna de nuestras, digamos, manufacturas, un 12,5% por parte del gobierno de Estados Unidos a varios países, pero particularmente a 40 países, donde está por supuesto Chile, que tienen que ver con la forma en cómo nos relacionamos con la industria china. Y aquí hay que parar para reflexionar sobre un punto que es político. O sea, Estados Unidos hoy día está frente a una situación desventajosa respecto a que su propia producción industrial, para hacerla más barata y dejar a miles de personas y millones de personas cesantes en Estados Unidos, se eligió el lugar donde era más barato. Y donde era más barato era China. ¿Y por qué China? Porque China, que hace solo un poco más de 30 años, eh, le llegó el poder después de la hecatombe de lo ocurrido con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, tomó un poder, pero era un poder de un país pobre. Y eso tomó el poder, me refiero, reemplazar a Rusia, a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en el gran marco de los polos mundiales. Y Estados Unidos, que es, yo diría, el líder del mundo occidental, donde existen las democracias, encontró un espacio donde
hoy día todo lo que sea producir bajo ambientes de trabajo forzado, como es en China, y por ser trabajo forzado, y por no respetar y por no tener democracias internas, y porque es más barato producir en China que en Estados Unidos, todo lo que venga de China directamente tiene arancel hasta el 50%. Pero lo que usan otros países, como por ejemplo Chile, para usar tecnología, motores, insumos chinos, para integrarlo al mercado norteamericano, esa queda hoy día, en cuestión. Y eso obviamente es un problema muy serio. Porque, querámoslo o no, nuestro principal exportador, donde más nosotros exportamos nuestras materias primas o nuestros productos, es a China y no a Estados Unidos. Por eso que esto requiere una mirada muy especial. Y esto fue lo que ocurrió en esta cónclave, en esta reunión que hubo entre el secretario de Guerra norteamericano y todos los ministros de Defensa de América Latina en Panamá. ¿Qué es lo que se dijo ahí? Se dijo que hoy día, para estar en alianza con Estados Unidos, nosotros teníamos que gastar del orden del 3,5 al 5% de nuestro PIB. Hoy día nosotros gastamos del orden del 1,2 más o menos del PIB en armamento. Estados Unidos gasta un 5. España gasta un 0,2. Y eso tiene que ver también con la forma en cómo se establece el poder, porque dice, mire, nosotros constituimos un polo hemisférico, que muchas veces se le ha llamado el patio trasero de Estados Unidos, que tenemos que estar alineados con las fuerzas norteamericanas. Y eso de repente corroe un poco el tema, porque orgullosos nosotros muchas veces los chilenos, particularmente en temas de presiones, claramente esto constituye un tema que hay que mirarlo y hay que hacerlo, y más bien que hay que, analizarlo con todas las consecuencias que esto puede tener. Fíjense que en Argentina pasa más o menos lo mismo, el sentido de que China está haciendo, incluso el gobierno de Milei, estoy hablando de ahora, porque en el gobierno de Milei igual China sigue construyendo una central nuclear en Neuquén, al frente por ahí de Coyhaique, por ahí. Y se siguió construyendo. Eso no se ha paralizado. Pero hoy día había una situación donde una sociedad pública, más bien, ciudadana en Argentina, quería hacer varias cosas a propósito de Huawei, y China le había prometido un montón de cosas para poder generar un polo ya de crecimiento tecnológico en esa zona, la zona sur argentina. Y Estados Unidos se lo prohíbe. ¿En qué sentido? Le dice, mire, ustedes no sigan con esto. Porque si ustedes sigan con esto, ya le vamos a limitar las visas de ingreso a Estados Unidos, a ustedes y a sus hijos. Yendo un poquito más atrás, no podemos olvidarnos del cable chino que iba a reunir Hong Kong con Kong, ahí en Valparaíso. ¿Se acuerdan? Al final de la postrimería del gobierno anterior, lo significó que le quitaran la visa a nuestro ministro de Estado, ministro del gobierno anterior, ya para entrar a Estados Unidos. Y los que estaban con ellos, eran como 3 o 4. Estados Unidos había advertido en todos los puntos que lo que esto había pasado. Y eso, distinguidos auditores y televidentes, no es un tema que nosotros, por lo menos acá, en Razones de Estado, sin tener una pizca de ingenuidad respecto a esto, tenemos que estar encima de esto, y yo quiero a los medios de comunicación también, de todo el país, encima de esto. Más que lo quiero, lo propongo. Porque es un tema que nos va a traer un tipo de, distorsiones en la manera como nosotros, un país chiquitito, ya endeudado hasta más arriba de las orejas, ya vamos a asumir este tema.
No se trata solamente de patriotismo y del país jamás vencido, o siempre vencedor y jamás vencido en temas bélicos, que asumamos este desafío. Y a la sazón de lo que se había dicho ahí en Panamá, en esta reunión de estos ministros de defensa, bueno, ahí se teorizó un tema que Estados Unidos no va a permitir por una cuestión geopolítica y política que ingresen a su país por la vía de esto que le han llamado el caballo de Troya, muchas tecnologías chinas vendidas como o etiquetadas como productos hechos en el país de origen, por ejemplo en Chile. Acá va a llegar un momento que nos van a preguntar, ¿y con qué producen ustedes sus salmones? Con tecnología china. No va a poder entrar sus salmones acá. ¿Usted cómo entra en su tecnología? Y ojo con este punto, porque es muy importante. ¿Y cómo ustedes producen su tecnología minera? ¿Con cuántas máquinas chinas? Y ahí el tema cambia. Porque es ahí donde nosotros tenemos un factor enorme de ventaja, pero una ventaja que hay que manejarla con mucha prudencia, con mucha visión y sagacidad. Los norteamericanos necesitan nuestro cobre, necesitan nuestro litio. Y eso, distinguidos auditores y televidentes, tenemos que verlo también porque en el plano estratégico también somos dueños del canal del estrecho de Magallanes. Eso son temas entre muchos otros que tenemos que tener sobre la mesa a la hora de empezar a conversar. Pero así como ha dicho nosotros como país observador, entre comillas, nosotros en esa reunión de ministros de defensa que se hizo en Panamá, nosotros fuimos como observadores, pero eso no quita nada en distinguir que hoy día sabemos claramente cuánto es lo que pesa una decisión política o geopolítica norteamericana. Deben imaginarse cómo estaban en Groenlandia. ¿Se acuerdan ustedes de Groenlandia? Ya ese espacio que tiene Dinamarca arriba de Estados Unidos que maneja el otro polo, el polo norte, porque están ahí a un paso las fuerzas rusas y chinas, perdón, de Estados Unidos. Acá lo que hay que tener en consideración es que no basta, y hay que ir con mucho cuidado, porque no basta con decir que nosotros no somos el patio trasero de nadie. Suena bonito, ¿verdad? Y debiese ser así. Pero uno siempre tiene que verlo más allá de la dignidad que uno tenga respecto a estas cosas, el cómo se enfrenta, digamos, ante una circunstancia y una evidencia de país pobre, endeudado. Eso que tiene que ver, podrán decir ustedes tal vez, distinguidos auditores y televidentes, tiene que ver con una situación que es vital para entender dónde estamos parados. Por eso que muchas veces aquí esto de saber lo que se va a hacer entre las potencias y cómo se están manejando este asunto, ya lo vimos, reitero con el cable de Hong Kong a Hong Kong, ya, vimos cuál fue la incidencia, la inteligencia americana, distinguidos auditores y televidentes, tiene mejor inteligencia que la chilena, lejos, ellos están informados más todavía con esto de la inteligencia artificial de cada cosa que se mueve en el país, de cada decisión política que hay detrás de esto, y sobre todo porque hay un encono entre tanto el embajador chino en Chile respecto a estas circunstancias que están ya pasando y también en el cómo está ocurriendo con este mundo que se le quiere desestabilizar, que China entró durante las últimas décadas despacio, ofreciendo oportunidades de inversión, de crecimiento, de infraestructura, a cambio de posicionamiento político. Y hoy día en Estados Unidos eso no se ve así. ¿No? Se ve como una forma de poder encarar o poder proteger e invertir en países para poder comprárselos. El problema que tiene Perú con Chancay, el puerto más grande de América Latina, puesto ahí
en Chancay, ya en Perú, que solo es administrado, donde el 60% de ese puerto es chino, el 40% peruano, pero ahí trabajan solo chinos. En consecuencia, y los peruanos reclaman, y harto. Yo que uso bastante este tipo de taxis, colectivos, Uber en temas de Lima, pues comúnmente allá, bueno, se reclaman esto permanentemente. ¿Ya? Y eso tiene que ver con la forma en cómo ellos administran su política. Y Estados Unidos le llama trabajo forzado al que hacen allá, porque allá no tienen democracia. Allá no tienen tribunales laborales. Allá no se trabaja 40 horas como los flojos de Occidente. ¿Ya? Hay países de Europa que trabajan 35. Ellos trabajan más de 50 horas a la semana. Y vaya a reclamarle. En consecuencia, acá, distinguidos auditores y televidentes, independiente de las cosas que hemos hecho, nosotros tenemos todo el derecho a tener 45, 44, 40 y si quieren después 20. Es cuestión de la estupidez del sistema político que no se da cuenta de la embarrada que se pegó con eso, digamos. Ya, pero ese es otro tema. En Estados Unidos también les gustó la vida fácil. ¿Ya? Tampoco querían trabajar tanto. Y era mejor que para qué vamos a hacerlo acá, que nos sale más caro, mira que tenemos sindicatos, tenemos tribunales de justicia, tenemos tribunales laborales. Mandemos a hacer allá, si ya está todo controlado. Allá no hay ningún trabajador que vaya a pagar con una banderita en una calle y decir, ¿sabe qué? Queremos más derechos. Bueno, ese se llama trabajo forzado. Y hoy día, la administración de Trump, la administración del gobierno norteamericano se ha dado cuenta que esto tiene que tener otros lineamientos. ¿Por qué? Porque al acceder o al creer que teníamos un trabajo, digamos en Estados Unidos, un trabajo que le da trabajo a miles y millones de personas, finalmente quedaron hoy día en el que se sienten, digamos, con las manos amarradas porque no pueden producir cosas que en otros países se hacen más barato. Y se hace más barato porque hay trabajo forzado. Ahora, también es una forma política de asumir un desafío muy especial. ¿Qué va a pasar con la India? Más de 1.400.000 personas bajo democracia. La India ha progresado mucho estas últimas décadas. Y otros países, por lo menos asiáticos, a todos les cobran. Para hacerles también claro, Estados Unidos también está cobrando sobretasas arancelarias a Argentina, con Milei incluido. Es una cosa de Estado que se ha visto de otra manera, pero veamos, porque en algunos meses más hay elecciones internas en Estados Unidos. Hoy día el presidente Trump tiene una valoración personal de cerca de un 22% en Estados Unidos. Las encuestas sí lo dicen. Y no se sabe si es que esto va a seguir o no, o si esta mecánica va a seguir o no. Pero en estas cosas que se van agregando, no solamente estuvo eso en lo que se determinó con todos los ministros de defensa. Además tenemos que renunciar a esto que se llama la Corte Penal Internacional. ¿Por qué nos pide eso Estados Unidos? Porque la Corte Penal Internacional está de alguna manera asociada a intereses de derechos humanos manejadas por un mundo pro-comunista, pro-chino. No sé si estoy hoy día con la brillantez suficiente como para que se me entienda bien lo que les quiero decir, distinguidos auditores y televidentes. Pero lo que aquí se está marcando es un tema que donde todo que lo pueda controlar China, como medida política y geopolítica, es un tema que está en cuestión en todas partes del mundo donde influye occidental, en Occidente, Estados Unidos. Por eso que esto, que nos trae un problema serio, hay que verlo con mucha altitud de miras. Porque, claro, cuando usted se va a defender o pretende defenderse o pretende que sus derechos sean reconocidos frente a
a una situación donde nosotros cabemos dentro de un mundo occidental, porque tenemos democracia, tenemos poder ejecutivo, tenemos poderes legislativos, tenemos poderes judiciales, tenemos Contraloría, tenemos Consejo de Defensa del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Acá la lucha política llevó a ver quién produce o quién podría producir más para saber si pueden sostener sus economías con el sistema político que tienen. Hoy día China puede hacerlo. Y en Occidente, que nos gustó la democracia, que tiene un poquito más de 300 años nomás, o sea, ya a la vuelta de la esquina, no sabemos finalmente qué vamos a hacer con esto y tenemos ahí a una China que le respira en la nuca a todo Occidente, que ha hecho cosas interesantes, que ha hecho apuestas a la infraestructura, pero son por razones geopolíticas y políticas, de asegurar materias primas para su desarrollo futuro en los próximos 100, 200, 500 años más. No está en la chimuchina poca esa de la corta visión de lo que viene el próximo año en el próximo gobierno. No, no, no. China no es así. Y eso hay que entenderlo claramente a la hora de poder tomar decisiones respecto. Claro, nos molestará el 10%, nos molestarán muchas cosas, pero también quisiéramos que acá hubiera un predicamento, que hubiera una función de visión respecto de nuestro país, respecto de los contextos donde estamos asumidos. Y si bien es cierto, podría ser hasta válido que el ministro de Defensa de Chile diga que no somos patio trasero de nadie, en rigor tenemos que reconocer que eso es así. Porque estamos dentro del influjo de una situación de poder donde, entre comillas, nosotros somos pro-occidentales, en su gran mayoría. Y ojo, esto de salir de la Corte Penal Internacional, que se nos exige, aparte de que se nos haga subir el PIB de armamentos, para tener una mejor defensa que de alguna manera ayude a los propósitos de geopolíticos norteamericanos, el tema es más profundo y obviamente no se satisface en estos pocos minutos de espacio que tenemos todos los días, pero algo ya hemos dicho para generar en usted, yo diría, la incógnita, la pregunta. ¿Hasta dónde esto va a llegar y qué debiésemos hacer frente a eso? ¿Qué tenemos de valor que podemos colocarlo sobre la mesa? ¿Dónde están los otros mercados que no hemos llegado a ellos? ¿Se justifica tener 19, 20 agregaduras comerciales en Europa? Y no en los países, no sé, me imagino más en la India, me imagino en países más, digamos, en cuestiones de tipo asiático, en sectores asiáticos. ¿No nos parece interesante que debiéramos generar un mejor movimiento? Sin duda, distinguidos auditores y televidentes, es un tema que para nosotros es de otra lectura. ¿Ya? Esto está hecho no para que muchos lo entiendan. La generalidad de la diplomacia tiene cuestiones que hay que entender también bajo otras perspectivas de no el ahora ni el mañana, sino que también el pasado mañana. Y ahí se lleguen para nosotros cuestiones que son fundamentales. Si nuestro cobre va a ser nuestra arma de negociación para saber qué está explorando, nos vamos a tener que preguntar o no, mañana o pasado mañana, si se justifica en la interna que nuestra empresa de cobre, la estatal, la Codelco, puede seguir bajo esos parámetros para poder defendernos mejor a futuro. No puede ser que algo con lo que nos vamos a defender y a negociar sea una empresa prácticamente quebrada. Y si uno quiere asumir desafíos futuros con mirada de Estado, obviamente eso necesita un ayornamiento claro, porque si va a ser nuestro caballo de batalla lo que tenemos, también tenemos salmones, también tenemos madera, también tenemos arándano, también tenemos vino, algunas cositas por ahí también tenemos. Pero si la principal empresa del Estado que nos va a dar sostén y espaldas, ya no puede seguir como está. Entonces esto no es una cuestión menor. O sea, Codelco
para hacer grande, que va a ser nuestro caballo de batalla, ya porque pasa por pésimos momentos Codelco, más de 30.000 millones de dólares en deuda. Había prometido al año 2025 tener más de 2.600.000 toneladas de cobre. Con suerte llega a la mitad y se han invertido 30.000 millones de dólares en esa empresa. Y si ese va a ser nuestro caballo de batalla, ¿no lo vamos a solucionar? ¿No lo vamos a arreglar? ¿Va a querer que sigamos todo igual en esa misma parada? Y otro punto como reflexión final, porque desgraciadamente se nos acaba el tiempo. El punto es, ¿qué va a pasar con los partidos políticos de América Latina? Los partidos políticos marxistas, los de izquierda pro-chinos, frente a estas circunstancias. ¿Qué va a pasar? Porque en definitiva, Estados Unidos tiene enemigos, no solo adversarios, acá enemigos, y esos enemigos están en ese lado de la cancha, en el mundo de que aborrecen a América, digamos, aborrecen a Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Chile tendrá la suficiente entereza para darse cuenta de lo que viene? Bueno, al menos desde acá, desde Razones de Estado, algo vamos a aportar para que se entienda en qué situación estamos. Distinguidos auditores y televidentes, de esta manera estamos terminando nuestro interesantísimo programa de hoy. Les agradezco enormemente su inmensa sintonía con las que nos respaldan y con los que nos siguen. Los invito para mañana a otro Razones de Estado, donde sin duda veremos problemas, situaciones tan importantes como las que hemos visto hoy día, lunes 17 de agosto. Si nos quiere volver a escuchar, estamos ahí en YouTube, Razones de Estado, y ahí nos puede escuchar incluso, estamos en directo en YouTube además. Así es que un abrazo cordial y nos vemos mañana. Por atención dispensada, muchísimas gracias. Adelante, Douglas. Muchísimas gracias. Esas eran las palabras del doctor en comunicación y cientista político, don Percival Madero. 10 años analizando la contingencia con la mirada crítica y reflexiva, Razones de Estado está cumpliendo una década acompañando el debate sobre la actualidad y el acontecer político de Chile y el mundo. Los invitamos para que nos puedan acompañar y escuchar de lunes a viernes a las 9 de la mañana, a las 13 horas, a las 17 horas y aquí en Madero FM y Desierto de Atacama Televisión. Que tengan una excelente jornada y excelente día lunes.